Muy buenos días para todos. Qué bendición estar aquí todos reunidos en la casa del Señor. Y muy buena bienvenida para todos ustedes. Porque como dice el Señor, donde está el prójimo, está Él. Entonces, pues ya hemos orado y todo, pero sin embargo yo me voy a poner ante la presencia de mi Padre Celestial. Papito Dios, hoy tenemos un minuto de reflexión, Señor. Hoy te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Papito Dios. Queremos agradecerte, Padre poderoso, por todas tus bondades para con nosotros, Señor, para con tu pueblo, para todos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás presente siempre en nuestras vidas, Señor, porque tú nos sustentas, porque eres el proveedor, porque eres el médico sanador, porque eres quien nos rodea, Señor. Gracias, mi Rey Celestial. Hoy ponemos nuestros pensamientos, Señor, y hoy llevamos todo a esa cruz preciosa, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra sea más cortante y penetrante que espada de doble filo y que penetre hasta los tuétanos, Señor, hasta discernir nuestra alma y nuestro espíritu, Padre. Hoy te pedimos que esta palabra sea agradable, Señor, para cada uno de mis hermanos y que tú nos hables, Señor. Utiliza mis ojos, mi boca, Señor. He aquí a tu sierva, Padre poderoso. Que no sean palabras mías, Señor, sino que tú desciendas, Espíritu Santo, para que podamos entender y yo sea la primera ministrada en tu palabra, Señor. Hoy nos quedamos con esa bendición grande, Señor, esa majestuosidad, Señor, esa presencia, Señor, y ese placer de compartir, Señor, nosotros como iglesia, Señor, y contemplándote y amándote y entendiéndote y conociéndote cada día a través de tu palabra. Nos quedamos con tu perfecto amor, Señor Santo del cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué alegría. Nos vamos a poner todos de pie y vamos a saludarnos así de la mano, sin movernos de un ladito a otro. Saludemos a nuestro hermano, saludémonos, porque Dios está con nosotros. Eso. Y después de este caloroso saludo, es la bendición de nuestro Padre, estar felices en este que es el templo donde adoramos a nuestro Padre Celestial, donde lo amamos. Bueno, mis queridos hermanos, pueden sentarse. El tema del día de hoy es: ¿falto a mi deber? El tema del día de hoy es: ¿falto a mi deber? Porque es que nosotros muchas veces estamos en diferentes contextos y faltamos muchas veces a nuestro deber. Entonces, vamos a recordar nosotros en esta pequeña analogía todo lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo. En nuestro trabajo tenemos que cumplir horarios, tenemos que cumplir tareas. Si no llegamos en el tiempo indicado, ¿qué pasa? Nos pasan un memorando, no nos pagan el sueldo a tiempo. Tenemos que cumplir con las tareas y también porque tenemos a cargo otras personas. Bueno, en nuestro deber como estudiantes, como universitarios, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir también, porque si cumplimos con el pénsulo académico y cumplimos con todo, pero no llegamos a las evaluaciones, ¿qué pasa? Pues perdemos, no hay nada. Pero también eso pasa pues con los niños. Hablamos de los niños porque acá hay niños hermosos que vienen al templo. Entonces los niños tienen que cumplir con sus deberes también en la casa con sus padres. Hasta los 18, hay unos que hoy en día hasta los 40, pero bueno. Entonces, tenemos que cumplir con el deber de que en la casa hay unas normas, unas reglas, y no es porque papá o mamá molesten, sino porque los padres organizamos a nuestros hijos de manera que tengan una vida ordenada. Tal vez uno le dice: mi amor, levántate a tal hora, levántate a ti tiempo, pero cuando un hijo ya vive solo, se da cuenta que en la independencia todo es diferente. Que tenemos que hacer, que tenemos que cocinar, lavar y todo, y que lo que aprendemos, el deber de aprender, es para tener una mejor vida cuando seamos adultos. Bueno, pero con todo y eso también tenemos obligación con nuestro esposo, pues es el idóneo, y nuestra esposa la idónea que el Dios nos dio, y entonces los deberes son los conyugales, pero también hay los deberes económicos, los deberes de tener la casa arreglada, y cada uno como nos hayan repartido. Y si no cumplimos ese deber y esas reglas y todo ese amor, pues en el hogar no hay nada. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de los deberes. Por eso nuestra prédica del día de hoy se llama ¿falto a mi deber? Entonces no podemos decir que somos 100% en todas esas áreas de nuestra vida.
En recreación también no cumplimos el 100%, porque faltamos al deber, a veces no salimos, nos quedamos en nuestra casa, a veces tenemos los niños, nos parece muy costoso, pero podemos tomar y comer un helado, ir de la mano con ellos, un bonais, un heladito, que monten las ruedas y todo y dedicarles ese tiempo. Entonces a veces nosotros decimos, no, yo no falto con nada, yo soy responsable, yo soy la mejor y todo, pero siempre nos tenemos que evaluar y saber que siempre nos falta. Si nosotros estamos pendientes de que nos falta, siempre vamos a hacer mejores cosas, pero si nosotros creemos que tenemos todo concluido, pues no vamos a hacer nada. Entonces, mis queridos hermanos, ahorita por un momento usted va a pensar, ¿en qué he fallado yo en mis deberes? Por un minuto pensémoslo, porque es que a veces no nos detenemos a pensar, sino creemos que todo está bien. Por eso siempre todo vive como con paños de agua tibia, porque no reflexionamos con respecto a todo eso. ¿Qué pasa si no cumplimos con nuestros deberes? Pensemos por un momento. Ya lo dijimos en las diferentes áreas, trabajo y todo, pero a veces pensamos que en nuestro hogar no tenemos que cumplir con deberes. Por ejemplo, pensamos que no, porque eso es en el trabajo y es en otro lado. El deber también de prestar atención a nuestra pareja, a nuestro hijo, mirarlo de frente a los ojos, sin tener celulares, sin tener nada, la calidad de tiempo. Y todos hemos fallado porque somos humanos y estamos aprendiendo, porque la vida es un proceso. Pues bueno, mis hermanos lindos, hoy vamos a trabajar basados en el libro de Jonás. Y Jonás lo han visto como una metáfora, como un cuento, como que los niños cantan mucho, que si no le hago caso me voy a la ballena, al pez, a la barriga de la ballena de Jonás. Pero no, hoy vamos a ver este libro como Jonás, como el profeta. Y este libro lo vamos a ver diferente a los demás libros, porque este libro nos enseña es a través de la vida de Jonás, no como los demás, ¿sí?, profetas que nos dan historias y nos enseñan a través de la palabra, sino no. Se ha querido enseñar a través de la misma biografía, de la misma vida de Jonás, para que la pongamos en la vida de nosotros. Jonás, profeta cuyo nombre significa en hebreo Joam, paloma, paloma de la paz. Fue nacido en Gat-Hefer, en ministro entre la época del rey Jeroboam, según la segunda reino, y fue en el año 793 al 753 antes de Cristo. Él profetizó en las tribus del norte, fue un profeta antes de Amos y de Oseas. Y todo esto, si ustedes quieren concretarlo, porque es que la Biblia también hay que leerla y es emocionante, porque uno se deleita y quiere saber más, lo pueden encontrar todo en el libro de Reyes, en el capítulo 14, se los dejo ahí de tareita. Entonces este libro por eso tiene un esquema tan diferente. Dios ordenó a Jonás que predicara en Nínive, ¿sí se acuerdan de esa historia? Capital del imperio asirio. Esa capital era una ciudad muy grande, llena de pueblos, terrazas, una ciudad donde había mucho comercio, donde la gente iba de un lugar a otro. Pero más adelante vamos a ver por qué fue que quizás muchos juzgamos a Jonás de muchas maneras, pero no nos damos cuenta de todo lo que pasó y todo lo que nos quiere enseñar a través de su vida. ¿Por qué Dios habla de la vida de Jonás? ¿Por qué hace la biografía de él? ¿Se han preguntado ustedes? Jonás pensaba solo que los judíos, solamente ellos podían ser bendecidos, ¿sí? Pensaba que por ser el pueblo elegido, por ser el pueblo de Dios y porque él era judío, era que debían de ser bendecidos en todos los aspectos. Pero eso no era lo que Dios quería, porque Dios ama a toda su creación. Entonces, el libro de Jonás es un tipo de mensaje para quién, para todas las personas, gentiles, creyentes, no creyentes, a todo nivel. Pero muchas veces a eso nos pasa a nosotros en nuestra iglesia. Y a Jonás le pasaba esto, era un poco legalista, nacionalista, sí, legalista en el sentido de que pues quería ver solo para el pueblo de él lo que necesitaba, nacionalista porque era muy patriota, judío, ¿cierto? Bueno, Jonás tenía una mentalidad un poquito limitada en cuanto al respeto de lo que Dios quería. Claro, nosotros nos comparamos y la mentalidad de nosotros siempre va a ser limitada a comparación de lo que Dios quiere en nuestros caminos y en nuestras vidas. Vamos a hacer una pregunta: ¿cuándo haremos algo fuera de la iglesia? ¿Cuándo haremos cosas diferentes como cristianos? Y les voy a dejar esa pregunta porque vamos a avanzar todo en esta pregunta. ¿Cuándo haremos algo verdaderamente por la iglesia y haremos cosas diferentes
cosas que trasciendan. Esta pregunta la dejo ahí y vamos a lo siguiente. Como les decía, vamos a trabajar con Jonás, pero yo quiero, antes de leer el primer versículo de Jonás, quiero que en vez de que diga esta palabra, vino palabra de Jehová a Jonás, quiero que tú, hermano, digas, vino palabra de Jehová a Elba, vino palabra de Jehová a Pedro, vino palabra de Jehová a Carmenza, vino palabra de Jehová a Ruth, vino palabra de Jehová a Nicolás. Hoy vino palabra de Jehová a Gloria, a Blanca, a todos los que estamos aquí. Entonces, esta palabra va a ser para nosotros. Y la palabra de Dios es muy sencilla, pero a través de esa sencillez, que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestros corazones. Entonces, en el momento que yo diga vino palabra de Jehová, concéntrate y di tu nombre. Vino palabra de Jehová a Gloria, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y prepárate, aunque yo sé que es una ciudad llena de maldad. Entonces, dije el Señor, en la palabra, vamos para Reina Valera, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ya sabemos que es pregonar, hablar, decir, pero ese pobre Jonás contra. Bueno, entonces vamos ahí a hacer una pequeña reflexión. El Señor lo mandaba a ir, ¿qué? Él estaba en su confort, claro, en Israel, pero Él lo mandaba fuera sal de la frontera. Él le dio 2 órdenes. Levántate fue la una, como nos manda el otro, levántate, y la segunda, ve. Él nos manda que dispongamos el corazón. Él siempre nos manda, porque Él había mandado a los demás profetas también, y los profetas siempre pues le obedecían. Él les decía levántate y ve, y iban a hacer lo que tenían que hacer. El Señor dijo pregona contra ella, y esto decimos pero ¿por qué? Y llámala al arrepentimiento. Esta ciudad estaba llena de pecado y el Señor quería pues que se arrepintieran. Vamos para el verso 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Huyó. Jonás estaba desobedeciendo el mandato de Dios, levántate y ve, los 2. Así también la iglesia en este tiempo desobedecemos. Como decimos anteriormente, no es asistir a un culto, no es estar y permanecer, es de lo que yo trabajo, de lo que ha aprendido el Señor, es lo que tengo que llevar fuera de las paredes del templo, es al vecino, al amigo, a todo el que tenemos que predicar. Nosotros decimos sí, nosotros le obedecemos a Dios porque vemos la vida común y corriente con la perspectiva de cada uno de nosotros en el contexto donde vivimos, en el contexto donde habitamos. Pero la perspectiva de Dios es diferente. Nosotros nos llamamos cristianos para levantar y exaltar el nombre del grande, el que fue más grande que Jonás, el Salvador. Y nosotros sentimos miedo. Si dicen, Laura, ve a la Comuna 13, a los barrios más recónditos de Medellín a predicar, pero tú sabes todo lo que hay ahí, vicio y droga, no es fácil. Pongámonos a pensar, y ahorita vamos a ver un poquito del contexto histórico que no está en la Biblia, pero que está en un gran representante historiador de la Biblia, que fue Flavio Josefo. Ahí contemplamos muchas historias de lo que se recopilaba a los alrededores de las ciudades, de lo que pasaba, crónicas de lo que no se sabe, pero que es realmente confrontado con la palabra de Dios, y lo vamos a ver. Entonces, no hemos aprendido lo que hemos aprendido nosotros en la iglesia, todo esto, cada cosita, llévalo a una persona. Una forma de aprender es retroalimentarse, es llevarle a una persona, ay mira, a contarle lo que tú has visto. Porque la gracia, no somos fans, porque un fans, como los de Rebelde, vamos, y que se visten de rosado con la corbata, y
Jesucristo, muchos somos fans, tenemos la camiseta, tenemos aquí impuesta la marca de Jesús, el vaso de Jesús, la cobija de Jesús, los tatuajes, las cosas diferentes, pero realmente lo que Dios quiere es que alumbre la luz de Jesucristo. Y eso es lo que quiere, y eso lo podemos hacer nosotros cuando nos apropiamos de la palabra. Y es sencillo, no es difícil, pero nos cuesta, porque nosotros traemos una naturaleza vieja y de pronto no hemos nacido de nuevo, y eso es lo que nos cuesta. Entonces este pobre Jonás se resiste a la voluntad de Dios, se resiste al llamado y rechaza. ¿Por qué? Porque tiene miedo, tiene temor. Y en esta mañana estábamos hablando eso en el discipulado. La duda es un gran enemigo de la fe. Cuando dudamos no hacemos. ¿Cuántas veces nosotros huimos de los problemas? A veces salimos corriendo de los problemas, no los enfrentamos, ¿sí? Y no los ponemos en las manos de Dios. Tenemos un problema y no, Dios no se acuerda de mí, no quiero saber, no me hace, no me dice, y nosotros huimos, hacemos diferentes cosas. ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Pues ya les voy a comentar. No era una decisión muy fácil para él, sabiendo el contexto en el que se iba a enfrentar. A través de los grandes historiadores, como ya les dijo el señor Flavio Josefo, Nínive era la capital del imperio asirio. Ellos tenían ejércitos que estaban muy bien armados, eran muy organizados, pero como ellos arremetían, peleaban con los otros pueblos, en este pueblo, ¿qué se hacía? Cogían a los hombres, los metían en celdas como huacas, los guardaban y llevaban a sus familias, porque se entraban a los pueblos por familias, cogían a su esposa y a sus niños y abusaban delante de la presencia del Señor que estaba en ese huacal, en esa caja. Imagínense ustedes cómo se sentían esos hombres, esos padres, al ver todo eso. Los empalaban, los colgaban de los pies y les pelaban la piel, les sacaban los ojos, les cortaban las orejas y luego los metían en tierra, los enterraban. Entonces era algo atroz. Cosas como las que estamos viviendo, miren los ejércitos, miren lo que se hace. Siempre ha existido el mal, pero siempre ha existido la presencia de Dios. Por eso no tenemos que huir, no tenemos que tener miedo, porque tenemos al grande, al omnipotente. Pero el pobre Jonás sintió miedo, precisamente porque eso se sabía que pasaba en Nínive. Si le dicen, Andrés, Carmenza, vaya a Nínive, claro, uno lo piensa, pero es más grande el poder de Dios. Él estaba protegido, estaba respaldado por el amor de Dios y por todas las cosas de Dios. Entonces, así ellos humillaban a sus enemigos, no había piedad. Por eso, por esta razón, yo creo que este hombre también se sintió así. Y nosotros miramos en la Biblia, criticamos y juzgamos, pero por un momento vamos a reflexionar, ¿a qué le está huyendo usted? ¿Qué problema tiene que le está huyendo? Puede ser enfermedad, puede ser un vicio, puede ser pereza, puede ser un problema de pareja. ¿A qué le estamos huyendo? ¿Por qué no ponemos en la presencia de Dios y dejamos el miedo? No pensemos, porque la duda, cuando dudamos, si le decimos a este monte, dice la palabra de Dios, este monte se correrá, córrete, él se correrá. Y nosotros a veces, el Señor no es en el momento de nosotros, porque los pensamientos de Dios y los caminos de Dios no son como los nuestros. La voluntad es totalmente diferente y es lo que tenemos que aprender y lo que nos ha costado. Porque al humanizar a Dios, al hacerlo humano, pensamos que piensa y razona con la misma óptica humana, pero somos diferentes. Bueno, todo esto, por eso en el capítulo 4, en el primer versículo de Jonás se apresuró y se enojó al extremo. Pero no lo vamos a leer, les recuerdo. Hoy vamos a trabajar el Jonás del capítulo 1, versículo 1 al 17, porque ¿saben qué quiero? Que ustedes lleguen a su casa y se acaben de leer esos 4 capítulos, para que no lo lean históricamente. Por eso Dios dijo, no llamó a Jonás, te llamó a ti también. Y lo vamos a poner en este tiempo. ¿A qué me estoy escondiendo? ¿A qué le estoy huyendo? ¿Por qué no he obedecido de llevar la palabra a Dios? Porque a veces nos cuesta decir que somos cristianos, pero nosotros sabemos por qué nos cuesta y ahorita más adelante lo vamos viendo. Entonces, lo que pensaba Jonás también, él era egoísta con el amor de Dios, porque decía, bueno, Dios quiere salvar
quiere perdonar y quiere la salvación para unos paganos, para esta gente. Mira qué tipo de gente que nosotros, porque nosotros hablamos del malvado y a veces nosotros hacemos acepción de personas, no perdonamos y nos ponemos en el puesto de Dios, somos jueces. Uy, deben de matarlo. Sí, nosotros sabemos que el abuso, la violencia, y no estamos viviendo todo eso. Estamos viviendo el secuestro, estamos viviendo la humillación, todo lo que pasa con los niños, todo lo estamos viviendo en este tiempo también, porque en todo tiempo, por eso tenemos que tener presente la presencia de Dios, porque en todo tiempo ha existido la maldad. ¿Por qué? Porque hay dos reinos, el reino del mal, el reino del bien, y no lo hemos entendido. Está bien organizado el reino de Dios con sus ángeles, arcángeles, pero también dice la palabra de Dios en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de la tierra. Y nosotros no hemos entendido esas dos fases. Pero bueno, sigamos. También vemos a Jonás, vamos a ver por qué. Bueno, así algunos de nosotros pecamos y juzgamos al hermano, lo decíamos, lo criticamos. Pero también vemos a un Jonás impulsivo. Ustedes se han puesto a pensar que uno a veces como ser humano es muy impulsivo y uno cree que impulsivo es dar una orden y decir algo. No, ser impulsivo está en todos los contextos. Entonces yo traía a colación todo esto de ser impulsivo, que es una persona que reacciona rápidamente y desmedidamente. No puede ser que esté pensando mal ni que sea mala, porque es que pues sí, uno dice analiza, piensa, inteligencia emocional, y uno le enseña y practica y es prudente, pero hay momentos en que el impulso le puede, en las palabras, en la mirada y en todo, y es muy normal en nosotros los humanos, aunque tenemos que aprender y vamos a ver por qué tenemos que dominar todo ese tipo de impulsos. Jonás usó sus recursos para desobedecer a Dios. Él tomó otra dirección. Si ustedes ven, él tenía un dinero porque mire de dónde tenía que ir, donde lo mandó el Señor era muy cerca. Él tenía que ir a predicar y prefirió irse a España, y en ese tiempo España era como ir al fin del mundo y él tenía que estar alrededor ahí. Entonces él prefirió esconderse y tener ese viaje, y ese viaje pues le costó un dinero, pero no obedecer al Señor. ¿Cuál hace la voluntad de Dios? ¿Quién hace la voluntad de Dios? Pues nosotros somos cristianos y todo, pero muy difícil hacemos la voluntad de Dios, porque es que nosotros creemos que es en nuestra parte. Nosotros tenemos una costumbre de decir que en la parte, en la iglesia, ¿sí? Y dividimos, o sea, nosotros tenemos que ser en todas partes los mismos hijos de Dios, en todo lugar. Y nosotros decimos, en mi vida secular tenemos esa palabra, y no en la vida secular, ningún secular. Yo soy cristiana aquí y en todo lugar. Mi comportamiento, la luz de Cristo, mi ejemplo, mi testimonio, la nueva criatura tiene que brillar, salir todo lo que está adentro, estar reflejado hacia afuera. Eso es. Yo no tengo que, ay no, el pastor y esconderme de situaciones. No, vos sos lo que tienes que ser en todo lugar, con el esposo, con los hijos, con el amor. Y qué bueno que vayan y lo vean a uno trabajando. Acá hay jóvenes, Alejo ha ido conmigo a trabajar en otros contextos y me conocen todos los contextos de mi vida, y que digan es la misma persona, ¿sí? O que mi esposo diga mi esposa es la misma en todo lugar, mi esposo, mi hijo, no que adquiramos comportamientos diferentes. Entonces, ¿verdad? ¿Hacemos la voluntad de Dios? No, a veces nos escondemos. ¿Qué hace usted con las bendiciones que Dios le da? ¿Qué hemos hecho? A él le dio el talento de profetizar, le dio la sabiduría, le dio la inteligencia, lo mandó, lo preparó. A nosotros nos ha dado talentos, nos ha dado bendiciones espirituales, que las trabajamos, las bendiciones espirituales. Ser hijos adoptados, ser bendición para él, ser salvos. ¿Y nosotros qué hacemos con todos esos talentos? Con el talento que Dios nos ha dado, ¿qué hemos hecho? Los hemos enterrado, como dice la parábola. Entonces tenemos que, ¿para qué soy bueno? ¿En qué estoy en el servicio, en mi iglesia, en mi casa? ¿Qué he hecho con lo que Dios me ha dado? Por un momento reflexionemos si hemos dejado dormido todo eso, aquello tan hermoso que Dios nos ha dado. Y es el tiempo de sacar, es el tiempo, si usted sabe orar, porque es que a veces nosotros dicen, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo para el que nos dio la salvación, para el que nos cambió, nos transformó, si no tenemos ese tiempo para Él, entonces tenemos el tiempo ¿para qué? Para las acciones, para el mundo que nos rodea. Y no le podemos servir a Dios, señores. Yo tengo que servirle a mi Padre Celestial, y Él nos da el tiempo, nos da la actitud.
tenemos que ser organizados, disciplinados. Por eso nos cuesta. Entonces, eso pasó con él. Entonces Jonás descendió, fue hacia abajo, él se escondió, se fue, y él era un profeta. Entonces descendió, no estableció su prioridad, no vio que lo primero era obedecer, levantarse e ir a hacer, pregonar lo que Dios le había mandado a hacer. ¿Cuánto nos cuesta pregonar lo que Dios nos ha mandado? Porque es que asistimos a una iglesia, es para hablar del Señor. Mire, mujer, la mujer adúltera, un hombre, un joven que esté en un camino diferente, equivocado. Nosotros, con la ayuda de Dios, podemos ayudarlo, podemos darle un abrazo de amor, pero no, nos escondemos, nos huimos, no, mejor a esa persona yo la dejo quieta. Y uno dice, no, es que yo a esa persona he orado, yo he ido a visitarle y le he dicho que no. No, primero tenemos que doblar rodilla y luego acercarnos a la persona, orar por ella, para que Dios disponga el corazón, para que Dios lo cambie, para que Dios lo transforme. Eso es no ir, mira, que conoce a Cristo, que no, no, pero si tú te arrodillas antes y un mes, dos, el tiempo que sea, y tú vas a la presencia de Dios y dices, Señor, te lo entrego, y va y le habla, pues Él lo va a hacer. Por eso es que es importante, estamos tomando diferentes rumbos de lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Estamos haciendo lo de Jonás, nos vamos a Jope, nos vamos en la barca, cogemos el rumbo equivocado. Si yo digo que soy contador, no puedo trabajar en un restaurante como chef, porque pues va a ser un caos. Si yo digo que soy maestra, no puedo trabajar como azafata. Si Dios nos dio a cada uno nuestra profesión, desde que la hagamos con amor, para eso nos la dio y tenemos que hacerlo. Nosotros nos equivocamos a veces de rumbo y el impulso, esos impulsos nos lleva a equivocarnos, y cuando tomamos esos impulsos, decisiones en nuestro hogar, decisiones en nuestro trabajo, decisiones en la iglesia, impulsivamente, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a algo funesto, no nos lleva a algo agradable para Dios. ¿Cómo se están utilizando los recursos? Entonces, apoyamos al ministerio, apoyamos a nuestro pastor, a nuestros fieles en el templo, apoyamos a nuestras familias. ¿Cómo ayudas tú, como el Jonás que nombré? ¿Cómo ayudamos a las personas que están alrededor nuestro? ¿De qué manera ayudo a mi esposo, a mi esposa? De repente parece que somos como robots, ¿cierto? Y de repente parece que el servirle un almuerzo y darle a la persona no lo ve así, es grato, hay dar las gracias. Servir de todas las formas y de todas las maneras. Entonces tenemos que dejar el legalismo, tenemos que dejar la religiosidad y tenemos que dejar el impulso. ¿A cuántas personas no nos hemos llevado por un impulso, por un problema? Por no pensar, por hacer las cosas apresuradamente, por no pensar. ¿Qué hizo Jonás? Actuó repentinamente, se subió a la barca y tomó la dirección equivocada. Nosotros también, por decisiones impulsivas, con mucha emoción, porque todos tenemos emociones, sino que toca controlarlas. Entonces tomó el rumbo que no era. Miremos qué rumbo está tomando nuestra vida en todo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. ¿Realmente será la dirección que Dios quiere que la iglesia, la dirección? ¿Estoy haciendo mi trabajo como tiene que ser? ¿O simplemente me estoy escondiendo en la apariencia de la iglesia? Me escondo en mi trabajo, me escondo en todos mis quehaceres para evadir la responsabilidad y la labor que tengo que hacer con Dios, el compromiso para cumplirlo en todos los estados. Entonces vamos para el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Lo que decíamos, ese rumbo desconocido, esa tormenta pueden ser nuestros problemas, pero ahí está el Señor. Si es de salud la tormenta, si es lo que le afecte, Él está ahí. Pero nosotros vivamos la tormenta y dejémoslas en la mano de Dios, pero no nos llevemos a las personas que están alrededor en esta tormenta por esas decisiones impulsivas, por la rebeldía. Ese es el peligro. Uno puede ser valiente, pero si es impulsivo no logra nada. Puede pensar que está tomando una mejor decisión, pero no toma la decisión adecuada. Por eso cuando se toman decisiones en el trabajo, en la familia, en todo lugar, debemos contar con la persona que está a nuestro lado.
Si son decisiones eclesiales también en la iglesia, con nuestro pastor, la honra para tanto la persona que está frente a mí como para el pastor, la honra para el que trabaja, para mi jefe, para mi mamá, la honra para mi esposo. Entonces, nosotros a veces estamos pagando cosas porque hemos tomado rumbos diferentes y hemos fallado en nuestra labor, en el compromiso, en lo que nos corresponde, en todos los sentidos. Entonces, puede pensar que está tomando la mejor decisión y está equivocado y tiene que reconocer. Hay que cumplirle a Dios con sus mandatos. El ser impulsivo nos lleva a poner en peligro a otras personas. Entonces, pensemos por un momento si realmente tengo que dejar de ser impulsivo para estar en el camino del Señor, tomar a conciencias. Y pensemos en esto por un momento. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién he tenido ese comportamiento? Respondámonos, para que volvamos a tomar el rumbo, para que no tomemos el rumbo equivocado, sino para que tomemos el rumbo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y yo soy cristiano y debo tomar el rumbo correspondiente. Entonces no es decir que soy cristiano, ¿sí? Por eso cuando a los jóvenes uno les habla mucho, o a los niños, ve y lee la palabra con gozo, con amor, y haz las cosas que tienes que hacer, porque si nosotros no nos preparamos, si no leemos la palabra, no conocemos a Dios, sino medianamente lo que podemos aprender es lo que podemos enseñar. Tengo un hermano que él va a diferentes empresas y él lleva mucho el mensaje de Dios, el devocional que yo le envío. Él dice, me voy a proponer, él me dice, hermanita, todos los días me propongo y el devocional que tú me mandas, yo llego donde el Señor, le ofrezco la mercancía y le digo, ay, mire tal cosa, y hay mucha gente, y se así ha evangelizado mucha gente, le digo, me parece bien, es un punto para evangelizar, pero no te guardes todo esto que el Señor te, no lo escondas, no lo escondas. Vamos para el verso 5, vamos a ver primero que todo y nos vamos a preguntar, ¿qué pasó con los pasajeros de ese barco? ¿Ustedes se imaginan? Veamos ya esa escena, está el barco, se va a partir, ¿qué pasa cuando está todo ese revoluto? ¿Cómo estará esa gente? Pues imagínense las aguas, la tempestad bravía y la nave que casi se parte. Verso 5, los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, dice en esta versión. ¿Cuántas veces estamos dormidos nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida? A veces estamos presentes aquí en la iglesia. Id y hacer discípulos en todas las naciones. Eso es lo que mandato imperativo. A veces pensamos que nosotros vamos a una iglesia a hacerle un favor a un determinado pastor. Hermanos, nosotros estamos aquí porque creemos en la salvación, porque creemos que ustedes pueden tener la libertad, porque conoceremos la libertad, conoceremos la palabra y ella nos hará libres, libres del mal, de todo, de los prejuicios, de la brujería, de la hechicería, de todo, nos hará libres. Entonces uno dice, no, es que de pronto yo le estoy haciendo, no, nosotros los pastores a veces sufrimos muchos sacrificios para mantener una obra, esfuerzo. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el gozo? Que usted cambie, que se transforme, que viva el Cristo que tiene que vivir. No vivamos de apariencia porque podemos engañar a todos, pero al Dios de los ejércitos no lo podemos engañar. Y si yo asisto por asistir, si no hago, si eres misionero, las misiones, si eres evangelista, evangelista, si eres adorador, adorador, pero no dejes dormir tus talentos, hay que poner a trabajar. Entonces, ¿qué tienes, dormilón? Vamos para el verso 6. El patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjense que todas las personas que eran diferentes, que eran paganas, que tenían a su Dios, estaban orando, tenían miedo, mientras que él estaba dormido. ¿Cuántos de nosotros vemos a las personas sufriendo con problemas y a nosotros mismos y no somos capaces de arrodillarnos? No es leer la palabra, no es predicar bonito, mis hermanos, no es hablar bonito, es tener ese momento de intimidad con Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es la intimidad. Entonces no,
Por un momento piense usted con quién se ha quedado dormido, a quién no le ha hablado. Y no podemos decir que no, porque a todos nos ha pasado. ¿A quién no hemos visitado en un hospital, en una cárcel? ¿Con quién? ¿A quién no hemos llevado la palabra? ¿A quién no hemos llevado toda esta riqueza que Dios nos da para que las personas entiendan de su palabra? Cuando no estamos en la voluntad de Dios, muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo para las personas que están a nuestro lado. Tenemos que pedirle perdón a Dios, porque muchas veces somos piedra de tropiezo. En la iglesia somos piedra de tropiezo cuando no dejamos actuar, participar, o cuando criticamos, juzgamos al hermano. En nuestro hogar somos piedra de tropiezo con la misma situación, cuando no respetamos, cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando no damos la valía. En nuestro trabajo somos piedra de tropiezo y hemos sido. Por eso hoy vamos a pedirle más adelante perdón a Dios, porque si hemos sido esa piedra de tropiezo. Ahí que estaba haciendo el dormilón, se quedó dormido, todos estaban orando, clamando, y él estaba tranquilo, estaba haciendo piedra de tropiezo. Y siendo él, sabiendo, por eso más adelante le preguntan quién era, y en esa actitud, a veces esto nos da a entender que las personas que no conocen de Dios tienen más fe y hacen más cosas que nosotros, los que conocemos de Dios. Ese es un reto para nosotros, porque dicen, usted es cristiano, ¿es usted una piedra de tropiezo? Pensémoslo. Usted cumple con ser discípulo, porque decíamos, no somos fans los que llevamos la camiseta, los que llevamos la cruz marcada en el cuerpo, los que tenemos la cama, los cojines, cuadros en la casa. No, somos los que se ven y dicen, ¿sabes qué, Laura? Tú tienes algo diferente que nadie tiene. Tú me abrazaste y tu abrazo me sanó. Es llevar eso. Ser cristiano es trabajar, es salir de aquí y ver, ayudar a otros, a la comunidad, empezando desde nuestro hogar. Mientras que Jonás dormía, los paganos oraban a los dioses. Entonces, nosotros en medio de las tormentas, de la crisis, clamamos a Dios sin cesar, como dice en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Eso no quiere decir que saquemos el tapete como hacen, no, ni garra, no. Uno tiene su intimidad, porque a veces dicen, es que yo oro cuando voy en Transmilenio. Entonces eso diríamos, estoy atendiendo a mi esposo cuando voy en Transmilenio, a mi hijo. No, cuando uno está con su esposo y con sus hijos y con las cosas, cada uno con su sitio, con lo que corresponde, y así también nos lo pide el Señor. Es con Él. Eso es tener los pensamientos cautivos. Yo voy en el Transmilenio, tengo mis pensamientos cautivos, voy pensando bien, estoy en armonía, en gozo, estoy viviendo la palabra de Dios, porque a veces nos volvemos religiosos, que la sangre de Cristo me cubra, que no me roben. Y no es por eso que a uno le pueden robar o no, porque uno puede estar muy bendecido, pero la maldad existe y tenemos que enfrentarnos para el día malo, y a veces no nos preparamos para el día malo. Tenemos que estar preparados. Entonces este era el día malo. Vamos, entonces muchas veces nos dejamos llevar por las aguas, por la tormenta, hasta que nos ahogamos y tenemos el agua en el cuello, como dice el dicho. Pero ¿qué hemos hecho como cristianos? ¿Qué hemos hecho con todas esas tormentas? ¿Qué tormenta hay en tu vida que no la has puesto en las manos del Señor? ¿Cumplimos con el deber de evangelizar? ¿Cumplimos con el deber de abrir nuestro corazón, dejar de que el corazón sea duro y cumplir? ¿Es posible cambiar el mundo con la ayuda de Dios? Claro que sí. Él nos da la sabiduría, nos da la inteligencia. La Biblia, ¿qué dice en Efesios 5:14? Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Despiértate, Ruth, tú que duermes. Porque a veces estamos en diferentes lugares pero estamos dormidos, estamos en nuestro trabajo pero ni siquiera saben que somos cristianos, porque ni con testimonio ni con nuestras palabras demostramos un Cristo vivo. ¿Dónde estás escondido? Vuelvo y le pregunto, ¿estás escondido en tu trabajo, en tu estudio, en tus redes sociales? ¿Dónde pasas la mayor parte del tiempo? Entonces, salgan de ese escondite y preséntese cara a cara con Dios. Bueno, lo que se hace dentro de la iglesia y lo que se aprende debe impactar afuera. Y pregunto yo por un momento, otra vez una pregunta, yo soy muy preguntona, estoy como Juanito Preguntón. ¿A cuántas personas hemos impactado en nuestra vida? Pueda que uno diga, a mi esposo llegó a los caminos del Señor, a mi hija,
a mi compañero de trabajo, por un momento piense, y no porque usted tenga un número, y porque no es por la calidad, no es por la cantidad de personas. Una iglesia, la calidad no es por la cantidad de personas, es porque tú te ocupes por ese redil, por esas ovejas, porque tú las cuides, que cuides esa viña que Dios te dio. Y nosotros pastoreamos nuestro hogar. Los hombres son el sacerdote de su casa. Pastorear a su esposa, consentirla, verla como vaso limpio, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, sin arruga y sin mancha. Entonces nosotros, ¿a cuánto hemos impactado? A veces no impactamos ni a nuestra pareja, la espantamos más bien. Entonces tenemos que pensar en todo eso. Más bien, ¿a cuántos hemos espantado? Pidámosle perdón a Dios, porque queremos ser esos, que no ser esos religiosos, no, es alegría, hablar con todo el mundo, demostrar que en ustedes está la armonía, que hay gozo a pesar de la dificultad. Vamos para el verso 7. Y dijeron a cada uno su compañero: venid y echad las suertes para que sepamos a causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron las suertes, y las suertes cayeron sobre Jonás el dormilón. Verso 8. Entonces dijeron a ellos: declaremos ahora por qué se nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes?, le preguntaron. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo vienes? Entonces nos preguntamos por qué pasan todas estas cosas: robos, abortos, enfermedades, vicios, suicidios, homicidios, secuestros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué granito de arena aportamos? Al menos oremos, para que clamemos que en la oración. ¿De quién es la culpa? ¿Qué parte de nosotros hemos puesto? Vamos para el verso 9. Y él respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Verso 10. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se había declarado, pues que él había huido de la presencia de Dios. Jonás sabía quién era Dios, claro, de sobremanera. Y nosotros a veces podemos saber muchas cosas y sabemos quiénes somos, y podemos sabernos la Biblia en muchos pasajes y podemos llevar uno. Hay personas que llevamos 1, 2, 3, 15, 20 años, pero seguimos en la misma posición, ocupando el mismo puesto, pero nos hemos quedado dormidos y no hemos cumplido con el deber que Dios nos ha mandado. Entonces estamos como el Jonás dormilón, estamos dormidos. No pongas en duda lo que Dios te ha dado, pero da el ejemplo. Entonces nos preguntamos, como le preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Nosotros, ¿por qué debemos? ¿Por qué tenemos deudas? ¿Por qué fornicamos? ¿Por qué somos irresponsables? ¿Por qué maltratamos? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué mal calumniamos? ¿Por qué? Si conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tenemos que revisarnos. ¿Qué parte de nosotros está dormida donde no entendemos que Jesús dio la vida por nosotros, derramó su sangre por cada uno de nuestros pecados, que ya somos salvos, que somos perdonados? ¿Qué parte de nosotros está dormida para no poder actuar bien? Verso 11. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más. ¿Qué hacemos nosotros durante las tormentas? Dios quiere que nosotros busquemos su rostro, que nos pongamos de rodillas, que hinquemos, que arrodillemos nuestro corazón. Arrodillemos, nos humillémonos para que nosotros menguemos y Él crezca en nosotros, nuestra actitud, por todo. Él respondió, verso 12, Él respondió: tómanme y échenme a la mar, y la mar os se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha sobrevenido toda esta tempestad sobre vosotros. ¿Cuántas veces tenemos la tempestad encima? Y nos dicen: bueno, si tú eres cristiano, ¿por qué te acontece esto? Tenemos que tener una explicación. Debemos decir: es un proceso, Dios está trabajando en mí. O sea, uno tenemos que, porque nosotros pasamos muchas cosas. El hecho de conocer a Dios, que nos ha salvado todo el proceso que hemos pasado, no quiere decir que no vendrá el día de malo.
porque somos humanos, tendremos cosas económicas que resolver, tendremos problemas en el hogar, en la familia, en el trabajo. Lo importante es la forma, el camino, el rumbo que tu barca coja para solucionar ese problema. No es el rumbo que tú quieras, tiene que ser basado bajo la voluntad de Dios. Y vamos para el verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Ellos, miren, estos paganos clamaron y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho lo que has querido. Entonces imagínense que ellos rogaron también a Dios, clamaron. A veces solo clamamos en momentos de desesperación. No, en todo tiempo tenemos que clamar, orar, cuidarnos. Si nosotros estamos pendientes de nuestra salud espiritual, no nos quedamos dormidos. ¿Cuánto hace que leíste la Biblia? Hace 8 días. ¿Cuánto hace que tal cosa? No, es por el bien de cada uno de nosotros, porque nuestros pastores, nuestros líderes hacen todo esto es para que nosotros tengamos un cambio, para que podamos cumplir con nuestro deber, para que seamos diferentes. Verso 15. Al mar, y el mar se aquietó de su furor. Tomaron a Jonás y lo echaron a la mar, y el mar se aquietó de su furor. Verso 16. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Y por qué? Porque a veces hasta el mal testimonio sirve para bendecir. Él mismo reconoció, por eso dijeron que lo echaran. Él también tuvo la humildad, mire, él reconoció, échenme a mí, él reconoció quién era. A veces nosotros no reconocemos, no pedimos perdón, no reconocemos que hemos fallado. Él reconoció, imagínense que le pidió que lo echaran. Se imagina esa escena, el pobre hombre viendo ese mar tan embravecido, pero él reconoció, y ese reconocimiento de que le obedeció a Dios, así fue tarde, llevó a los inconversos a adorar, a hacer sacrificios y a hacer votos. Por eso las personas que nos miran y nos ven que reconocemos, que perdonamos, que cambiamos, que ayudamos, que trabajamos, que cumplimos con nuestra labor, es establecer el reino de los cielos en esta tierra. Somos instrumentos, somos mensajeros del Señor, y Él nos da. No necesitas tener abolengos ni muchos títulos, sí estudiar la palabra, porque dice: ve y ora por el enfermo, y dice: Señor, socórrele, dale prosperidad, que tenga mucho dinero. No, pues tiene que tener un propósito la oración. Tenemos que estar basados en un versículo, y tenemos que ser coherentes. Bueno, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahí lo comparan con la resurrección y el Señor. Pero ¿saben qué? Les dejo ahí. Léanse el libro de Jonás, analícenlo, pónganlo en su vida. Pueda que lo hayan leído. Uno dice: ay, eso ya lo leí, tan chistoso. No, ponlo en tu vida. Tú eres Jonás y mira qué estás haciendo. ¿Sí? ¿Por qué me hago esta pregunta? ¿Qué cosas tan asombrosas tiene que hacer Dios para que retomemos el camino y el rumbo que Él nos dio? ¿Qué tiene que hacer? No esperemos, porque nosotros a veces somos rebeldes, desobedientes, y no tenemos que esperar que pase algo, mejor dicho, diferente a nuestras vidas para que el Señor cambie nuestras vidas. Tenemos que volver al primer amor con el Señor, porque hemos cambiado el rumbo. Hemos cambiado el rumbo de ser verdaderamente cristianos. Y como nos decía el título del día de hoy, fallo en mi deber. Uno cree que solo asistir es deber, pero el deber es todo el compendio de lo que Dios quiere. ¿Qué tiene que pasar para que sirvas en tu ministerio? Para que le sirvas al Señor con agrado, con amor, sin que sea un peso. Vívelo, saca a muchos de donde están, ayuda, porque nosotros somos mensajeros del Señor, y tú y yo tenemos las mismas posibilidades. El Señor nos da a todos la misma autoridad. Tú no eres más, yo no soy más. Somos iguales en el redil del Señor, y nos escucha a todos. Como conclusión, no debemos fallar en mostrar el mensaje
de salvación y la misericordia de Dios. Nunca debemos faltar en mostrar el mensaje. Es lo principal. Yo lo tengo solo a Él y lo amo, es mi Rey hermoso. Amémoslo, démosle la honra, la gloria, no cuestionemos, no dudemos, no comparemos a Dios porque me hace esto, esto no. Nosotros tenemos que ver que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni sus caminos como los nuestros. No podemos ser piedra de tropiezo. El amor de Dios. ¿Por qué es este libro Jonás? La parte central y la idea principal es que el amor de Dios por la raza humana. Fíjese quién era Nínive, fíjese qué pasó. Ustedes van a leer y porque ahí los dejo para que ustedes se queden con esa opción de saber qué pasó, aunque yo sé que muchos lo saben, pero pónganlo en su vida. El amor de Dios por la raza humana, un Dios amoroso, un Dios que no quiere la condenación para sus hijos, un Dios que llama, un Dios que extiende los lazos de amor, un Dios que quiere el arrepentimiento de cada una de las personas que existimos en esta tierra. Y para cerrar, les voy a decir, esto está en el Antiguo Testamento, en los profetas, pero la palabra es perfecta y eso lo podemos encontrar en Lucas 11, 28, 29 y 32. Y quiero que sea lo último que leemos, porque dice que hubo Jonás, pero hubo uno más grande que Jonás, que es Jesucristo. Y él dijo antes de que vinieran los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sigamos. Apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala y demanda señal, pero la señal no será dada sino la señal de Jonás. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás está en este lugar. ¿Sí ve que la palabra del Antiguo Testamento la podemos contemplar en el Nuevo? Y les queda la tarea, acaben de leer a Jonás y ustedes saquen sus propias reflexiones. Siempre es bueno preguntarse: ¿quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué estoy fallando? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, pero no sin antes darle gracias a Dios por el día de hoy y que esta palabra llegue a nuestra alma, que verdaderamente nos perdone. Papito Dios, en esta mañana te hemos exaltado, hemos recibido tu palabra con amor, Señor, y hemos aprendido, Señor, que debemos ser diligentes, Señor, que no debemos quedarnos dormidos, Señor, en el trabajo del ministerio, Señor. Bien dices en tu palabra: y de hacer discípulos, Señor, en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, enséñanos, Padre, a hacer nuestra labor, nuestra tarea, a no faltar con nuestro deber, Señor. Ayúdanos, Señor, a menguar para que tú crezcas en nuestra vida. Danos humildad, sabiduría, inteligencia, Señor, para poder compartir tu palabra en todo lugar y en todo tiempo. Amén y amén. Y pidámosle perdón al Señor si le hemos fallado. Está cayendo